Nuevamente aquí en Immunopower, el único programa de inmunología para pacientes, hablando de dermatitis atópica con un experto, el doctor Pedro Piraíno, que nos hace el favor de acudir a esta entrevista desde Paraguay. Él es jefe de servicio de alergia del Instituto de Previsión Social en Paraguay y es un miembro destacado de la Sociedad Latinoamericana de Alergia. Doctor, muchísimas gracias por seguir con nosotros en estos bloques. Gracias a ti, María Isabel. Muy bien, en este bloque vamos a platicar un poquito sobre qué herramientas tenemos para hacer un buen diagnóstico, además de la clínica que ya mencionamos, el dónde están las lesiones, cómo son las lesiones, qué podemos hacer en estos pacientes, qué papel juega el buen interrogatorio. Y lo digo específicamente, doctor, porque se ha vuelto algo muy común que en todo el mundo, seguramente a ti también, el paciente te manda una foto o quiere que le des una atención por videollamada y pues a veces se complica un poquito el ver estas lesiones. ¿Qué papel juega una buena historia clínica y una buena visualización de las lesiones en el diagnóstico? Sí, la historia clínica es fundamental. Yo creo que es la mejor herramienta que tenemos los alergólogos para hacer un buen diagnóstico. Hay algunos criterios a tener en cuenta que, bueno, no hace falta puntualizar mucho para que la gente entienda el tipo de lesión, la extensión, son factores importantes, cuáles pueden ser probables desencadenantes y sobre todo también ver la piel in vivo, ¿verdad? O sea, es evitar el diagnóstico vía web. Por el WhatsApp, eso está muy de moda y bueno, la gente quiere algo rápido, decirme qué tomar, qué ponerle, y eso, la dermatitis atópica no se debería manejar así de ninguna forma, porque es importante hacer un buen diagnóstico y que el paciente pueda tener una buena calidad de vida con un buen tratamiento. Acabas de dar una palabra clave y eso yo creo que ese es el fundamento del por qué tenemos que ver al paciente. Sabemos que la dermatitis atópica es una de las enfermedades que más deteriora la calidad de vida y más deteriora el estado emocional. El paciente es muy propenso a tener depresión, a tener ansiedad, a ser buleado, al sentirse excluido dentro de ciertos grupos comunitarios, precisamente por esta patología. Y para nosotros es fundamental hablar con el paciente, verlo, ver cómo se está sintiendo, hacer preguntas clave, no solamente ver la lesión, ¿verdad? Tocar la lesión, palpar, ver la extensión que tiene, es importantísimo. Sí, yo tengo muchos pacientes con trastornos psicológicos por la enfermedad, niños que dejaron de ir al colegio, adolescentes que dejaron de ir a la universidad. Hay muchísimos, por eso que la dermatitis atópica tiene que ser de un manejo más amplio, ¿verdad? No solamente el alergólogo, sino muchas veces también el psiquiatra, también el pediatra y la familia, ¿verdad? Todos involucrados para mejorar su calidad de vida. Exactamente, los estudios que se hacen sobre ansiedad y depresión no solamente es en el paciente, es en el cuidador, en los hermanitos. Fíjate, te voy a platicar una anécdota en un minuto. Cuando yo entré a estudiar alergología, yo vi un paciente con dermatitis atópica por primera vez, de mis primeros grupos ahí que vi, en el que la familia estaba totalmente destruida. Era un paciente que tenía no solamente dermatitis, sino otras comorbilidades, porque vienen a veces con rinitis y con asma asociada. Y este paciente pues tenía todo, el pobre, era un niño pequeño, tenía 4 años, y la mamá lo dormía en medio de la cama para vigilar que respirara, que no se rascara, de tener las manitas. Obviamente toda la familia estaba destruida, los hermanos lo odiaban porque la atención absoluta era para él, y el papá lo amaba pero también lo odiaba porque todo lo que ganaba era para él, en una comunidad no tan agraciada económicamente, y era una familia totalmente destruida. Entonces cuando se hace un buen diagnóstico en estos pacientes cambia absolutamente la vida. De verdad, esa familia me marcó en lo personal, porque cuando los vi, ya cuando el paciente estaba con tratamiento para su enfermedad, la familia era otra. La abuela ya estaba contenta porque la abuela a veces cuidaba a los otros nietos, porque ese niño lo tenían que llevar al hospital frecuentemente. El papá estaba bien contento porque ya le alcanzaba para hacer cosas en la escuela de los otros niños. La mamá estaba feliz, ya sacó de la cama al niño, lo mandó a la otra habitación, ya tuvo una mejor relación de pareja con su esposo. Bueno, todo cambió cuando se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y siempre cuento esta historia, no es la primera vez,
porque esto marca la vida de nosotros como médicos y nos hace pues mucho más cuidadosos en el diagnóstico y en el manejo. Doctor, cuando ya tenemos la sospecha clínica, ¿qué exámenes le voy a pedir a mi paciente? Cuando el paciente es muy pequeño, hay que tratar de hacer exámenes muy extensos. Si hay una duda en el diagnóstico, se puede pedir biopsia, porque hay que tratar de evitar la IgE específica, el prick test para ver si el paciente está sensibilizado. Esa es una pregunta muy compleja porque si el paciente tiene lesiones en todo el cuerpo, ¿les hacemos prick test? No. ¿Cutáneas? Cuando la dermatitis atópica es muy extensa y hablamos de una dermatitis atópica severa, debemos evitar cualquier tipo de diagnóstico que podamos hacer a través de la piel, como los prick, el test del parche, y utilizar diagnósticos in vitro como el ImmunoCAP, por ejemplo, u otros tipos de IgE específicas que actualmente tenemos. O sea, no es lo ideal hacer una prueba cutánea en un paciente activo, tendríamos que hacer pruebas in vitro, o sea, en laboratorio, en sangre. Y esto pues el paciente lo debe entender claro que no es la mejor técnica, la más sensible no, pero sí es una prueba específica que nos ayuda a llevar un diagnóstico cuando la piel no esté en condiciones. ¿Sí? Esto quiere decir que no a todo mundo se le manda a hacer en sangre y tampoco a todo mundo se le manda a hacer en piel, porque dependerá de las condiciones de cada paciente. Y esto nos contestó la siguiente pregunta, ¿verdad? Que era el papel de las pruebas cutáneas, porque si yo ya tengo la posibilidad, porque lo tengo estable, y le voy a hacer prueba cutánea, ¿qué importancia puede tener en la dermatitis atópica? Porque se ha hablado mucho de si se usan o no vacunas en estos casos. Sí, de hecho que es una problemática sobre todo con otros especialistas como los dermatólogos. Yo siempre le digo, yo no trato la dermatitis atópica con inmunoterapia. Habitualmente tratamos con inmunoterapia las comorbilidades asociadas a la dermatitis atópica, siempre y cuando no estemos hablando de una dermatitis atópica severa, ¿verdad? Donde tenemos que tratar de evitar, pero siempre en una leve, moderada, tratar con inmunoterapia las comorbilidades como el asma, como la rinitis, ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida de este paciente, muchísimo. E incluso la dermatitis mejora. O sea, Incluso, porque yo sí tengo muchos pacientes que tienen rinitis, que tienen asma y están con inmunoterapia para esto y la dermatitis mejora totalmente. ahora totalmente, porque son factores que desencadenan brotes también en ese paciente, totalmente. Doctor, y los estudios de laboratorio, el resto de estudios, porque es muy común, no sé si en tu país también, de que se hacen pequeños paneles de estudios. Por ejemplo, si vas al laboratorio a pedir, no sé, una hemoglobina nada más, pues te hacen toda una biometría completa con células y con velocidad de segmentación, es como un paquete, pues es común. O si vas a pedir una glucosa o una IgE, te hacen todas las inmunoglobulinas. ¿Es necesario hacer una batería grande de estudios? No, yo creo que depende mucho del tipo de paciente, pero habitualmente los pacientes con dermatitis atópica, a no ser de que yo esté focalizado en otro tipo de tratamientos con inmunodepresores, sí, a lo mejor es conveniente hacer una analítica más extensa, pero si no, no hace falta de ninguna forma generar gastos innecesarios en este tipo de pacientes. ¿En qué casos, doctor, pedimos estudios de laboratorio extra? Yo generalmente cuando no estamos encontrando un desencadenante claro, por ejemplo, yo sí me remito a pedirle IgE específica, y cuando ese paciente eh, no está evolucionando de la manera que yo quiero con los tratamientos habituales, y yo pienso en ponerle un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador, que son fármacos que sí ya pueden conllevar otros tipos de efectos secundarios. Entonces pedirle a ese paciente una analítica más extensa, como por ejemplo un panel viral, una PPD que nosotros usamos como diagnóstico de tuberculosis, VIH en algunos pacientes adultos, adolescentes. Tipo, el paciente tiene que estar sano para yo poder iniciar este tipo de tratamiento.
Eso es pensando que le vas a dar un biológico, o sea, un monoclonal, pero sin aún pensar en una terapia biológica. Por ejemplo, yo te comentaba que algunos pacientes, incluso cuando tengo dudas, les he hasta mandado a hacer una biopsia cutánea o les he mandado a hacer niveles de células CD4, CD8, o les mando a hacer un proteína C reactiva para ver el fenómeno inflamatorio, qué tal nivel está. Ese tipo de otros estudios, Sí. pues en qué casos, en un niño, porque en un adulto pues ya lo comenté, pero en un niño, ¿qué le podemos pedir extra cuando tenemos cierta sospecha o duda diagnóstica, mejor dicho? Sí, sí, aparte de la biopsia, también descartar que no haya liposis a nivel cutáneo. Exacto. Un raspadito a nivel de la piel no puede ahorrar muchos problemas. Ver si las lesiones están hiperiginizadas, entonces descartar que no esté colonizado por Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y que eso muchas veces nosotros acá tenemos el hisopado nasal y en algunas zonas del cuerpo que utilizamos como diagnóstico, porque es muy frecuente en estos niños con dermatitis atópica. Claro, tienen las uñitas largas, se rascan porque pican mucho las lesiones, que estas lesiones se infecten, ¿verdad? Un hemograma, una PCR. Sí, exactamente. Entonces, no necesitan llegar y los pacientes de repente dicen, ¿qué estudios me hago para ir? No necesitan hacerse ninguno, vayan primero, que los revisen, muy probablemente con la exploración y el interrogatorio que su médico haga va a lograr un buen diagnóstico y solamente en algunos casos especiales se mandan a hacer otros estudios, ¿verdad? Niveles séricos de IgE total, para ver si no tiene una hiper-IgE, que es algo común, o células, dependerá el diagnóstico que el médico pueda sospechar, pero no se hagan estudios a lo loco porque es bien común que ya llega el paciente y está ahí, ya no quiere ni que lo vea nadie. Ayer tuve precisamente un niño pequeño, tenía como 3 años, y él no quería entrar ni al consultorio porque ya lo acababan de llevar al laboratorio y le sacaron un montón de sangre y fue a las rayos X y los martirizaron ahí con una tomografía. ¿Como para qué, no? Claro, y son patologías donde no hay que generar pocos gastos innecesarios, porque de por sí la patología ya lleva una carga económica bastante alta, más todavía de este lado del charco, como decimos los latinos, ¿verdad? Nuestra seguridad social muchas veces no nos cubre todo. Exactamente, doctor, pues yo creo que este programa da para mucho, podemos platicar sobre el tratamiento en otro momento. Sin embargo, este bloque se ha terminado también en cuanto al tiempo. No me queda más que agradecerle el estar aquí con nosotros, que los pacientes vean que no están solos, que en todo el mundo hay gente capaz de atenderlos, que el diagnóstico es sencillo y que pues los especialistas estamos para ayudarlos. Doctor, ¿nos podrías decir en dónde te pueden localizar si es que algún paciente es de allá, porque nos ven de todos lados, o si quiere hacerte preguntas, cómo te localizan? Sí, les doy mi correo electrónico pedropiraino@gmail.com. Yo atiendo acá en la Costa Lynch, así se llama. Y el teléfono de aquí es el 0986-151-067. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es InmunoPower, el único programa de inmunología para pacientes. No te pierdas el siguiente programa sobre dermatitis atópica la semana siguiente. Gracias, doctor. Dale, doctora. Chao, chao. Chao.